En términos de psicología, ¿qué significa para ti como la negación? La negación es una respuesta que se suele dar frente a ciertas situaciones. En algunos momentos, en algunas circunstancias, la negación no es una respuesta mala. De hecho, no existen respuestas buenas o malas, sino de acuerdo al contexto en que están. Entonces, podemos pensar que esta situación de la pandemia, del COVID, de la infección en la cual nos encontramos, sobre todo el contexto general, podemos ubicarlo como en varios momentos. Hubo un primer momento en el cual se plantea de que llegó la infección, de que empezaron los contagios, y eso generó mucho miedo en la población, ¿ya? Entonces, y sobre todo la incertidumbre que iba a pasar, y los únicos referentes que teníamos eran los que venían de Europa, y con los países con los cuales nos sentíamos más cercanos, que eran Italia y España, que son como más o menos similares por la cosa latina que tienen, ¿ya? Y a partir de ahí, entonces, la primera respuesta emocional frente a la incertidumbre, a esta amenaza que se venía, y una amenaza sobre todo en términos de riesgo vital, la primera respuesta de miedo, de temor, de ansiedad, de un peligro. Y frente a esa respuesta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros podemos afrontar esta respuesta emocional utilizando distintos mecanismos. Uno puede ser buscar más información, tomar de estrategias y decisiones, y otro de los mecanismos que se ha descrito frente al estrés, que significa una situación que desborda nuestros propios recursos naturales y que nos pone en riesgo nuestro bienestar emocional. Entonces, una forma de responder, una estrategia puede ser la negación, que es como minimizar, hacer como que no ha pasado nada, que no ocurre, que tiene que ver con distorsionar, ¿ya? La información, hacer un procesamiento de información que sea más bien distorsionado, ¿ya? Que no se toma en consideración la información que hay, sino que simplemente se niega completamente, ¿ya? Eso, y estamos pensando como en un primer momento que hubo, después se generó como la habituación, la famosa cuarentena dinámica, que algunas comunas sí, otras no. Después vino como esta idea de que se volvía a la normalidad, lo cual fue muy riesgoso también, porque la gente empieza a habituarse, uno se acostumbra a estar en un estado de incertidumbre, estar en un estado como, entre comillas, de amenaza, de peligro. La amenaza ya deja de ser la amenaza de contagio o riesgo vital, sino que empieza a haber una amenaza económica, que es bien complicada con algunos confinamientos, y ahí nos encontramos con esta segunda situación, que es cuando se decreta en el Gran Santiago, que se llama esta cuarentena total, ¿ya? Y ahí se genera esta sensación de que, se genera la sensación así inmensa de que entonces el peligro es real, es latente, está ahí, presente. Entonces es un segundo momento de amenaza, ¿ya? Y ahí podemos tener distintas respuestas. Lo que ustedes me preguntaron es que se ha observado en algunas personas que simplemente niegan la situación, que no son capaces de ponerse y hacer alguna reflexión, de ver la perspectiva, de evaluar que la conducta de ellos pone en riesgo a otras personas. Y eso tiene que ver con una manera de afrontar esta reacción emocional que produce lo que ya les había explicado, ¿ya? Y esto, entonces la negación se explica como una distorsión en el procesamiento de información. Es decir, yo no tomo toda la información, evito cierta información, no tomo en consideración, no me pongo en todas las perspectivas, no hago un proceso de reflexión, sino que simplemente llego y digo, esto no es real, no existe. Hay personas que están absolutamente instalada en la idea de las teorías conspirativas, otros dicen que no, a mí no me va a pasar nada, como estoy bien, y en especial los que más tienden a la negación son los más jóvenes, ¿eh? Y ahí tenemos dos fenómenos. Por un lado es como una respuesta propia de esta situación emocional intensa, y por otro lado es como característico de este grupo etario, la desconfianza frente a las instituciones. Entonces, como desconfían frente a todo, entonces no creen en la información, ¿ya? Entonces nos encontramos por un lado con negación como una forma o una estrategia de afrontar la respuesta emocional que produce esta situación, y por otro lado una negación como un estilo de frente a la desconfianza a la institucionalidad que hay presente, que está asociada como una manera de ir construyendo identidad que están teniendo las generaciones más jóvenes, ¿ya? Los famosos millennials y los centennials que vienen ahora. Y Isabel, con lo que decía, como ya que habían dos maneras de negación, la primera sería como al final un método de defensa que genera la gente para ignorar el riesgo que puede ser el coronavirus. Claro,
claro, uno entonces es una manera de, método de defensa, pero es una manera de reaccionar frente a la respuesta emocional, frente al miedo. Entonces tú puedes utilizar estrategias que están dirigidas a manejar la emoción, ¿ya? Y hay todo tipo de estrategias, unas que son más racionales, más cognitivas, en que tú reflexionas, piensas, te ponen otras perspectivas, o puedes utilizar estrategias que serían menos racionales, pensamiento mágico, negación, por ejemplo. Ahora, un poco de negación no es malo, si tú lo piensas, porque si no, no podemos estar todos en un estado de alerta, un estado de urgencia, todos asustados, como una suerte de paranoia y persecución, que fue lo que pasó en un principio, cuando hubo desabastecimiento en los supermercados, porque la gente llegó, entró a los supermercados y en una desesperación, bueno, entre que algo que nadie entendía por qué se acabó el papel higiénico, o el desabastecimiento en todo lo que tenía que ver con cloro y productos de limpieza, y también desabastecimiento en harina, en arroz y un montón de productos. Era como, ¿qué pasa si Claro. no estamos con problemas de abastecimiento? Pero era un temor horroroso y la gente era como que acaparaban todo y iban a quedar encerrados. Claro. Pero también un cierto grado de negación ayuda, porque no te vayas a conectar completamente con que es peligroso, con que el mundo es una amenaza, que no puedo hacer nada y te paralizas. Entonces, es un poco el equilibrio entre lo que es la prudencia y un equilibrio entre lo que es el pánico. ¿Ya? Es más o menos complicado. Entonces, en algunas situaciones que no tienen que ver con la crisis sanitaria en que estamos, una respuesta emocional de negación no es mala, ¿ya? Ayuda, facilita, pero es de acuerdo al contexto y a la situación. En este momento, una respuesta de negación para manejar la emoción es muy peligrosa, porque una respuesta de negación significa que las personas no seguirían lo que se está solicitando, los consejos que se están dando para evitar la propagación de la infección. ¿Cómo cambiar estas conductas? ¿Es un proceso muy lento, paulatino? Como ahora que estamos en el peak y al final es sobre todo donde la gente más está saliendo. Sí, pero si tú lo piensas, no es común esta respuesta de negación. Es en algunas personas, tiene que ver con sus historias personales, tiene que ver con sus propios recursos, tiene que ver con su capacidad de ponerse en todas las perspectivas. Bueno, tiene que ver también con su historia, digamos. ¿Ya? Entonces, no todo el mundo actúa así. Yo te diría que el porcentaje es bastante bajo. Lo que pasa es que son muy llamativos porque cuando no cumplen con lo que se les está solicitando y se ponen en una postura de que no, a mí no me va a pasar nada, es mucho más evidente que la gran mayoría de la población, que yo diría que es como más del 90%, que sí cumple con las indicaciones que se dan. ¿Ya? Entonces, esto es porque se ven porque salen a la calle estas personas, ¿ya? Andan sin mascarilla, no se cuidan, andan incluso algunos con síntomas de la enfermedad y andan por la calle contagiando. Yo diría como un 90% de la población está en sus casas, están resguardados, están confinados, están cumpliendo, por lo tanto no sabemos de ellos, no se notan. Entonces no hay que confundir que se hacen visibles porque el tipo de respuesta que dan o la manera de adaptarse a esta respuesta emocional o a esta emoción tan intensa que tiene que ver con la situación es sumamente evidente, ¿ya? Y es evidente e incluso nosotros le llamamos irresponsable porque su conducta, su comportamiento pone en riesgo a otros. Tal vez le resuelve su problema emocional, pero pone en riesgo a otros, ¿ya? Esto para resolverlo no es que de a poco se les va a pasar, sino que son personas que no tienen las capacidades y serían personas que requerirían apoyo, algún tipo de apoyo psicológico, para que puedan aprender, por un lado, lo que es conducta empática, lo que es ponerse en la perspectiva de otro, tomar decisiones con más reflexión, ver qué está pasando, por qué distorsionan la información que llegan, qué pasa con cómo procesan la información que están recibiendo, y que este procesamiento tiene que ver con sus propias historias, con su propia vida, sus propias experiencias y vivencias. ¿No? Tiene que ver con otros factores. Sí, es una mezcla entre negación y otros factores. Sí, sí, es como dices tú. Puede ser un ejemplo de negación porque en el fondo están planteando así como yo no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir si me contagio, por lo tanto me da lo mismo, para que me voy a complicar.
pero también da cuenta que es incapaz de pensar de que su actitud pone en riesgo a un otro, ¿ya? Y también la resignación. Sabemos que hay unas altas tasas de depresión en los adultos mayores, por las características de las condiciones de vida que están, ¿ya? Los ingresos son bajos, ya no tienen un espacio en la sociedad, muchos tienen problemas de soledad, de aislamiento, bueno, empiezan a perder su grupo social, su grupo de amigos, y por lo tanto es como estar vivo, estar muerto, es como, bueno, si me moriré de algo, ya da lo mismo, ¿te fijas? Y eso está más asociado a un problema de depresión que a negación. Ahora, cuando las personas tienen problemas de depresión también se plantea desde ciertos modelos teóricos en psicología que la depresión, que es como estar centrado en lo negativo de la vida, tener una imagen negativa a sí mismo, del futuro y en general del entorno, también tiene que ver con una distorsión o con problemas de procesar la información. O sea, yo solo tomo cierta información que me confirma mis propias teorías y mis propias ideas respecto a que el mundo es un lugar negativo, que el futuro es un lugar negativo y que mi contexto y mi persona es negativa. Fíjate, entonces con eso se van retroalimentando. Eso también y eso son como las características propias de un trastorno depresivo y eso requiere apoyo psicológico. Entonces, te fijas que se combinan como distintos factores. Por un lado, puede que sea una forma del impacto emocional que significa estar dentro del grupo de mayor vulnerabilidad y que si me enfermo hay una muy alta posibilidad de fallecer, que es un poco la representación que hay. No necesariamente porque el porcentaje no es tan alto, pero creo que es como entre un 10 y un 20% que en términos porcentuales es bastante alto, ¿ya? Sí, claro. Y eso es por un lado, y por otro lado que también son personas que suelen tener muchos problemas en trastornos depresivos como altas tasas de incidencia de depresión, por lo tanto ya están calificando el mundo de cierta manera, ya tienen una cierta distorsión para poder procesar toda la información y en esta distorsión se incluye también la manera de entender y comprender cómo es el mundo. Es decir, está bien, yo puedo decir, yo no me cuido, me da lo mismo si me voy a morir, pero dejo de pensar en el otro también, ¿ya? Claro. Entonces, mucho más centrado en mis propios problemas, en mi sufrimiento emocional, en que no tengo ni una posibilidad de bienestar e incluso puedo llegar a desear la muerte rápidamente. O sea, ojalá yo me infecte y me muera y todo, que es lo que uno ha visto que ocurre. Sobre todo en personas que tienen edades muy avanzadas, ¿ya? Que han fallecido y que sus hijos han dicho, estoy pensando en un personaje muy conocido, un político conocido que falleció de COVID y el hijo dijo, no, mi papá ya hace tiempo quería morirse. Eso comentó el hijo. Pero puede ser que es una manera de mirarse frente a la vida. Yo ya he recorrido una trayectoria, yo estoy lista, se están falleciendo todos mis amigos, estoy preparado para cuando llegue el momento. Pero se fijan que es otro proceso. Entonces yo les puedo hacer una síntesis. Tenemos como 3 o 4 procesos distintos en esto, que tiene que ver con la negación. En primer lado, tenemos las personas que en un principio como que no le daban la importancia, pero fueron capaces de cambiar su conducta y después responder adecuadamente, ¿ya? Tenemos los adolescentes que funcionan a veces en oposición y su respuesta tiene que ver con una cosa oposicionista. Tenemos las personas muy egocéntricas que tienen mucha dificultad para ponerse en la perspectiva de los otros, por lo tanto niegan que hay algún problema y hacen lo que a ellos les parece. Tenemos también el grupo de jóvenes que funcionan más en términos de desconfianza, no creen nada de lo que pasa, por lo tanto tampoco se van a proteger. Yo no diría que todos los jóvenes son así, hay algunos jóvenes que sí se preocupan y utilizan los elementos de protección y cuidan a los otros, pero hay un grupo que están mucho más individualistas que piensan más centrado en sí mismo y no ven a los otros, que es parecido al otro grupo de escribir. Y están los adultos mayores también, que tienden a presentar altas tasas de trastornos depresivos y por las características del trastorno depresivo tampoco son capaces de ver alguna posibilidad de algún futuro y en el fondo más es una resignación, es como poco interés por hacer algo. Sería mi síntesis que les hago.